los que hemos visto en los días anteriores, también mezclaban diferentes físicas, pero estaban más centrados en un área concreta. Y el que hoy vamos a ver, pues es altamente multifísico. A ver. Lo que vamos a ver es, bueno, en primer lugar, una pequeña introducción a las simulaciones multifísicas. Y veremos después la demo del análisis stop de un sistema de lentes PEZVAL con radiación entre superficies. Es decir, que vamos a tener aquí en este análisis una mezcla de simulación estructural, porque vamos a ver la deformación de la estructura de las lentes y de los soportes y la estructura en que forma el propio instrumento debido a la transferencia de calor, y además hay un trazado de rayos geométricos para ver cuál es la influencia sobre la imagen que se crea, ¿no? Que proviene de diferentes ángulos. Muy bien, pues comenzamos. En primer lugar, sobre la multifísica. ¿Qué es lo que entendemos por simulaciones multifísicas? La aproximación tradicional al modelado pues seguía una estrategia como la que pueden ver aquí. Teníamos software y aplicaciones que estaban especializadas en diferentes campos de la ciencia y la ingeniería. Entonces teníamos software para campo electromagnético, otro para transferencia de calor, otro para reacciones químicas, otro para mecánica estructural. Pero claro, esta aproximación de modelado en ciencia e ingeniería dejaba fuera muchos problemas que son de carácter multifísico. ¿Qué queremos decir con multifísico? Bueno, pues lo vemos como un ejemplo. Imaginémonos que queremos estudiar el impacto del rayo sobre un avión y queremos saber si lo soporta. Entonces, para analizar este problema, lo primero que tendríamos que hacer es, bueno, dependiendo de dónde supongamos que cae el rayo, resolver un problema de corrientes eléctricas con las ecuaciones de conservación de la corriente, que son ecuaciones electromagnéticas y teniendo en cuenta las propiedades eléctricas del material. Entonces, aquí tenemos una primera simulación que sería de electromagnetismo. Una vez que tenemos esta distribución, la distribución de corriente en cada punto del fuselaje, sabemos que esa corriente genera un calor por efecto Joule. Ese calor por efecto Joule se difunde en los materiales y se genera una distribución de temperatura. Para calcular esta distribución de temperatura tenemos que coger las ecuaciones de transferencia de calor, ¿vale? En este caso por conducción, que tienen que ir entonces acopladas, o sea, tienen que ser resueltas al mismo tiempo que las ecuaciones electromagnéticas de corriente eléctrica. Bien, una vez que tenemos la distribución de temperatura, sabemos que ese aumento de temperatura cambia las propiedades del material y además genera esfuerzos térmicos y deformaciones térmicas. Para calcular estos esfuerzos y deformaciones es necesario resolver las ecuaciones de mecánica estructural. Y una vez que ya tenemos los esfuerzos térmicos que aparecen, pues a partir de los criterios de cómo cambian las propiedades en función de la temperatura, pues podemos saber si ese material, ya que lo tenemos caracterizado, si ese material resiste o no la caída de rayos. ¿Vale? Entonces, aquí ya añadimos un tercer grupo de ecuaciones que son las ecuaciones de mecánica estructural. Y además, esto está todo entrelazado, porque esos cambios de propiedad de material también son cambios de las propiedades eléctricas. Es decir, la conductividad de un material normalmente depende de la temperatura. Y por tanto, al cambiar la temperatura y también cambiar la forma geométrica, la distribución de corriente eléctrica también se cambia. Entonces, estos tres grupos de ecuaciones, que son electromagnéticas, de transferencia de calor y de mecánica estructural, tenemos que resolverlas las tres al mismo tiempo para poder analizar el impacto del rayo sobre la misma. Esto es un problema de tipo multifísico. Es decir, cuando mezclamos diferentes ecuaciones de diferentes áreas en un mismo modelado. Bien, entonces, en una simulación multifísica, como pueden ver, utilizamos al mismo tiempo ecuaciones que provienen de las diferentes áreas clave
clásicas dentro de la ciencia y la ingeniería. Además, también podemos contemplar el hecho de que acoplemos a esas ecuaciones clásicas, que ya vienen construidas, nuestras propias ecuaciones definidas por nosotros y acoplarlas con las anteriores. Bien, dentro de esta simulación multifísica podemos tener varios niveles de complejidad. Podemos resolver las diferentes físicas de forma desacoplada, es decir, aunque las resolvamos todas juntas, pero no se influyen mutuamente, en ese caso sería desacoplada. Podemos tener un acoplamiento unidireccional, de forma que una de las físicas influye sobre la siguiente, pero no al revés. Por ejemplo, podemos suponer que la distribución de corriente genera una distribución de temperaturas por el efecto Joule, pero que esa distribución de temperaturas no va a modificar la corriente, porque, digamos, despreciamos el efecto que tiene sobre la conductividad eléctrica. En ese caso teníamos acoplamiento unidireccional. O, en el caso ya más complicado y más realista también, pues tendríamos los acoplamientos fuertes. Tenemos las diferentes físicas que usamos fuertemente acopladas. En ese caso, los acoplamientos son bidireccionales, es decir, que todas las ecuaciones que introduzcamos se influyen mutuamente una en otra, ¿vale? Bien, CONSOL Multiphysics puede resolver cada una de estas físicas por separado. Pues podemos resolver físicas de fluidos, de electromagnetismo, de calor, de reacciones químicas, de mecánica estructural, acústica, etcétera. Podemos escribir nuestras propias ecuaciones y podemos hacer también otras cosas como optimizaciones, etcétera. Y todas ellas las podemos unir para realizar multifísica, es decir, para hacer simulaciones multifísicas. Y su nombre proviene de que está especialmente, bueno, puede resolver cada una de ellas por separado, pero también está muy preparado para hacer esta simulación multifísica y establecer de forma sencilla los acoplamientos entre las diferentes físicas. Muy bien, pues una vez que hemos hecho esta breve introducción a las simulaciones multifísicas y a CONSOL Multiphysics en este sentido, vamos a la demostración de hoy. Vamos a hacer un análisis STOP. STOP es, digamos, es el nombre corto para un análisis de rendimiento termoestructural y óptico. Bueno, tenemos aquí tres físicas mezcladas. Una física de mecánica estructural, donde calcularemos los esfuerzos y desplazamientos de un sistema óptico. En este caso va a ser de un montaje de lentes Petzval. Un análisis térmico, donde tenemos en cuenta los cambios de temperatura, y esos cambios de temperatura van a generar pues cambios en las propiedades ópticas de las lentes y también deformaciones. Con lo cual, el viaje de los rayos a través del sistema se va a venir modificado, eso va a afectar a la imagen y por tanto es necesario tener en cuenta este tipo de análisis. Y finalmente tenemos estructural, térmico y también óptico. Es decir, vamos a hacer en este sistema deformado y donde han cambiado las propiedades ópticas, vamos a ver cuál es el trazado de rayos para ver cuál es la influencia en la imagen. Bien, estas tres físicas están acopladas y las podemos resolver todas juntas acopladas en CONSOL Multiphysics. Y en este caso tenemos una mezcla de acoplamientos unidireccionales y bidireccionales. Por ejemplo, aquí el estudio térmico y estructural va a ser bidireccional y el óptico va a ser unidireccional. Una vez que tengamos la estructura deformada y la distribución de temperaturas, veremos cuál es el trazado de rayos dentro de esa. Pero en principio el trazado de rayos no va a influir en la parte térmica ni en la parte estructural. Aunque si fuera una fuente de luz potente que genera temperatura, pues también podríamos incluirlo, pero no va a ser necesario en este ejemplo. Bien, ¿para qué sirve este tipo de análisis? Bueno, pues para estudiar cámaras, sensores en condiciones extremas, o sea, donde podemos tener variaciones grandes de temperatura y por tanto deformaciones grandes. Por ejemplo, en las cámaras que van montadas en los aviones o en submarinos, etcétera, para sistemas de enfocamiento láser, es decir, para concentraciones solares, también las temperaturas cambian, es decir, en entornos donde estos sistemas ópticos van a tener grandes cambios de temperatura.
Bien, este es el sistema PEZVAL de lentes, ¿de acuerdo? Sirve para crear una imagen aquí en este rectángulo que hay aquí a la derecha al final, es donde la pantalla, donde están los detectores de imagen, ¿eh? Y hay un sistema de lentes cogidos por una estructura, ¿de acuerdo? Montada, un montaje. Y aquí tenemos las lentes en color azul oscurito y, bueno, diferentes lentes, ¿de acuerdo? Y este pues sería el trazado de rayos, ¿eh? Pues, vemos el trazado de rayos para tres longitudes de onda diferentes y está también calculada bajo una temperatura diferente de la ambiental. En este caso creo que son menos 25 grados. Pues cómo se deforma la estructura, se comprime y eso, claro, comprime las lentes. Bueno, se deforman las lentes y eso afecta a la calidad de imagen. ¿Vale? Nos vamos a suponer nosotros que este sistema de lente está dentro de una cubierta térmica, que está aquí, y de forma que la cubierta térmica está expuesta a un entorno muy frío, en este caso a menos 25 grados, ¿eh? Y que está enfocando a un sistema que está a 22,5 grados. Es decir, entonces aquí va a haber, aunque esto dentro de la cubierta térmica está al vacío, vamos a tener una transmisión de calor por radiación entre las superficies, ¿eh? Puesto que la diferencia de temperatura es bastante grande. ¿De acuerdo? Bien, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer un análisis STOP, estructural térmico óptico, con radiación entre superficies. A ver, este modelo es bastante elaborado, con lo cual, bueno, no podemos hacerlo paso a paso del principio, eso no llevaría mucho tiempo, así que lo iremos haciendo en pasos grandes, ¿de acuerdo? Y iré explicando pues todo lo que vamos incluyendo en el modelo de la diferente física y cómo se va construyendo, ¿vale? Bien, aquí como he comentado antes, la cubierta térmica se mantiene a una temperatura muy fría, ¿eh? Y por la ventana de entrada térmica estamos mirando a un ambiente que está a una temperatura más alta. Por eso hay intercambio de calor por radiación. ¿Mm? Se produce un gradiente térmico en las lentes y en la montura, ¿mm? Por transferencia de calor radiativo, y tenemos en cuenta dos cosas: la deformación debido a las fuerzas térmicas y también que el índice de refracción, ¿mm? De las lentes cambia con la temperatura, con lo cual eso no me da distorsiones en la imagen y es lo que hay que digamos, analizar. Bien, pues voy a compartir con su multifisis con ustedes para ver el modelo, ¿no? Y, bueno, vamos a empezar con el modelo en blanco, vamos a empezar bueno, no, en este caso lo que vamos a hacer es, voy a abrir de un modelo que ya, vamos a comenzar de un modelo inicial, que es un análisis térmico, pero bueno, donde ya tenemos hecho el trazado de rayos y la geometría y todo esto, para a partir de ahí introducir, por ejemplo, la física de calor y la de transferencia por radiación entre superficies. Muy bien, pues estoy abriendo el punto de partida y lo veremos brevemente. Bueno, es este de aquí, ¿eh? Como le comentaba, era un modelo multifísico bastante elaborado, ¿eh? Pero también nos sirve pues, para ver las capacidades completas que tiene este software para... Bien, aquí la geometría, como pueden ver, ya tenemos aquí creada la geometría. Voy a ponerlo así, ¿vale? Para que lo podamos ver. La geometría, primero hemos generado las lentes, menos que esta lente de aquí, hemos situado las lentes y cómo se ha creado este sistema de lentes. Bueno, pues porque en las propiedades en el módulo de óptica de trazado de rayos, pues hay una librería de partes donde pues tenemos una serie de pues lentes féricas que podemos coger de esta librería y situarlas en nuestro sistema óptico. Tenemos prismas, espejos, es decir, tenemos una librería grande, como pueden ver.
Entonces, estas partes las podemos cargar en nuestro modelo para utilizarlas después, como pueden ver, para utilizarlas en la construcción de la geometría del sistema óptico. Bien, también tenemos una parte para las monturas. ¿Recuerdan? Aquí tenemos este trozo de montura que se ha utilizado, se ha insertado en la geometría en diferentes sitios para construir el montaje óptico completo. ¿Vale? Bien, y entonces ya tenemos construido este sistema óptico también con las aperturas, ¿vale? Y hemos incluido también el montaje, hay unos anillos aquí, que son un anillo de montaje que son de silicona, ¿vale? Para cerrar y mantener en su sitio. Bueno, esa es la geometría. ¿De acuerdo? Esa geometría además me ha creado pues una serie de selecciones. Por ejemplo, aquí tenemos seleccionado la montura y la parte del detector, que está aquí en la parte trasera. ¿De acuerdo? Es esta parte, es esta parte aquí, rectangular, bueno, cuadrada en este caso, de la parte trasera. Muy bien. Y tenemos ya una serie de materiales puestos, que son estos vidrios, los vidrios ópticos, ¿vale? Los cristales, la montura de aluminio, y aquí tenemos también el material de silicona con sus correspondientes valores que necesitamos, ¿vale? Y hay una serie de parámetros que vienen con el modelo B, que son, pues, esta lens prescription son los valores geométricos, que son los parámetros geométricos que se han utilizado en la geometría para situar las lentes y, en fin, no vamos a entrar mucho en ellos, ¿vale? Las propiedades de los materiales, de los diferentes vidrios, necesitamos poner aquí estos parámetros, son los parámetros de estructurales del módulo de Young, el módulo de Young, etcétera, la razón de Poisson, la densidad, también el coeficiente de expansión térmica que necesitamos en función de la temperatura, etcétera, y propiedades generales, pues que corresponden a las direcciones de los rayos, cuáles son sus puntos iniciales, etcétera, ¿vale? Bueno, no entramos en eso, simplemente pues comentarle lo que es cada cosa que se utiliza aquí. Bien, y todo eso se usa en estas dos físicas que tenemos ahora mismo, es decir, que tenemos un modelo multifísico, ¿no? Que es la óptica geométrica, que me calcula el trazado de rayos a través de las lentes. Vemos cómo están aquí seleccionadas los sistemas de lentes y las propiedades del medio, o sea, las obstrucciones de los rayos, que son las paredes, cuando llegan ahí a esas obstrucciones, ¿vale? Estos que son los diafragmas, ¿de acuerdo? Aquí, cuando llegan los rayos, paran. Tenemos este diafragma aquí puesto. En la parte de la imagen, donde aquí, cuando llegan los rayos, decimos que se congelan, es decir, que queda registrado dónde han llegado los diferentes rayos. Y estos son release from grid, es de dónde salen los rayos, en este caso de forma hexapolar, para tres casos. O sea, que provienen de tres ángulos diferentes y de tres posiciones diferentes. Bien, y todo eso se hace a través de una, como pueden ver aquí, una geometría deformada debido a la diferencia de temperatura. Aquí tenemos una expansión térmica, de forma que la temperatura ambiente, ¿vale? Aquí las propiedades es, la temperatura está a menos 25 y vemos cómo se deforma toda la estructura por ponerla a menos 25 grados. Entonces aquí es donde se calculan estas deformaciones. Suponemos que está cogido por aquí, por esta zona, está cogido a la estructura de soporte y podemos calcular las deformaciones. Entonces aquí en un primer estudio realizamos la deformación, calculamos la deformación estructural, y en un segundo estudio, trazado de rayos, vemos cómo lo que hacemos es calcular trazado de rayos a través de la estructura deformada. Y entonces ya podemos aquí ver los resultados, como pueden ver, de los tres rayos, y vemos cómo pues hay una cierta dispersión, ¿de acuerdo? No enfocan exactamente los rayos directamente en la imagen, sino que hay un pequeño shift, ¿de
acuerdo? Una pequeña desviación con respecto al caso ideal, que sería la estructura sin deformación. Bueno, podemos también visualizar, como pueden ver, los esfuerzos de deformación que aparecen aquí, que son esfuerzos térmicos en este caso. ¿Cuál es la temperatura final? Bueno, los desplazamientos, ¿vale? Entonces, el desplazamiento de cada parte de la estructura, etc. Y esto sería, pues, el gráfico de los puntos en, en diferentes zonas de la imagen. Vemos cómo cuando nos salimos de la parte central, pues se han deformado los rayos, ya no coinciden en un punto en el plano imagen. De hecho, aquí tenemos una parte que pone mejor enfoque. Si nos separamos un poco del plano imagen, pues hay una zona donde realmente donde se enfocan esos rayos. Bien, pues vamos a incluir ahora la física nueva que viene acoplada con esta aquí, porque ahora vamos a incluir, bueno, pues cómo es la transferencia de calor cuando tenemos esta radiación entre superficies en nuestro sistema. Bien, en primer lugar, lo que tenemos que añadir aquí en la geometría, tenemos que añadir, y vamos a insertar la geometría de la cubierta térmica, ¿vale? Esto lo voy a insertar de una secuencia geométrica para la cubierta que ya tengo realizada. ¿Vale? Bien, entonces aquí al final se añade y lo construimos todo. Construimos la geometría y vemos que ya tenemos la cubierta térmica añadida. Bueno, aquí la tenemos. Voy a ocultar a una superficie para que podamos ver dentro. ¿Vale? Aquí tenemos. Y está la cubierta térmica con la ventana. Y este de aquí sería la ventana exterior, que está a una temperatura diferente. Y por tanto hay interacción de transferencia de calor por la radiación térmica. Suponemos que el interior, dentro de la cubierta térmica, tenemos hecho el vacío. ¿Vale? Estos, por ejemplo, se utilizan en aplicaciones para instrumentos ópticos en el espacio o en alta altitud o en ambientes que sean peligrosos. Pues, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues vamos a añadir la física y hacer los acoplamientos es tan sencillo como esto. Tenemos ya una serie de física resuelta y establecida y ahora añadimos física nueva, la que necesitemos. Entonces, en este caso hay una física de transferencia de calor. Tenemos aquí la ventana de añadir física y tenemos en la parte de radiación, pues, porque en este caso solamente vamos a tener en cuenta la interacción, bueno, conducción y también conducción y transferencia por radiación, y tenemos transferencia de calor con radiación entre superficies. Lo añadimos a nuestro componente. ¿Vale? Tarda un segundo. Aquí está. Voy a cerrar esta ventana. Y ya tenemos aquí la física de transferencia de calor en sólidos, que nos calcula pues la conducción y la convección. En este caso no hay convección, pero si quisiéramos también nos podríamos incluir convección. La conducción de calor a través de los diferentes materiales. Vemos como aquí en los materiales que teníamos, estos materiales ópticos, pues ya me está pidiendo también cuál es la conductividad térmica y la capacidad a presión constante de cada uno de estos materiales, porque la necesitamos para calcular. ¿Vale? Muy bien, pues ahora ya lo que hay que hacer es, bueno, pues hacer los ajustes de acoplamiento entre las físicas que ya teníamos y las nuevas físicas. Entonces aquí, por ejemplo, en óptica geométrica teníamos todas las lentes, habría que añadir también esta ventana, que es un material óptico, y esta de aquí, porque los rayos pasan a través de esta de aquí. Y decir, ahora aquí el modelo de dispersión, antes teníamos dispersión de los rayos de luz en aire, ahora tenemos el vacío. ¿De acuerdo? Y las propiedades del medio, por ejemplo, la temperatura. Como podemos ver, la temperatura
ahora ya, antes teníamos una temperatura, estaba a una temperatura constante de menos 25 grados, que el análisis que había hecho al principio, pero ahora la temperatura va a ser variable. Es decir, aquí donde estamos haciendo el acoplamiento, este acoplamiento entre la parte de óptica geométrica y la temperatura calculada en esta transferencia de calores sólidos. Porque si nos fijamos aquí, la etiqueta de esta física de transferencia de calores sólidos es HT, y aquí en propiedades del medio, propiedades de los medios ópticos, hemos puesto que la temperatura la coja, o sea, la obtenga de la calculada en esa interfaz física, como podemos ver. ¿Vale? Muy bien. Pues, ¿eso qué quiere decir? Pues que para ver el índice de refracción de cada material, pues va a depender de la temperatura local en cada punto. Y el índice de refracción lo cogerá de la relación entre índice de refracción, como podemos ver aquí, ¿vale? En función de la temperatura en cada punto. Bueno, con lo cual ya estamos haciendo el acoplamiento entre las propiedades ópticas y las propiedades térmicas. Bueno, pues ya lo demás, pues lo dejaríamos como está. Los rayos salen de los mismos sitios, tendremos las mismas obstrucciones, etcétera. ¿Vale? Eso no habría que tocarlo más. Ya hemos hecho aquí el acoplamiento. En la parte de mecánica de sólidos, bueno, pues las deformaciones, aquí tenemos una expansión térmica por la diferencia de temperaturas. Esto lo vamos a deshabilitar porque todo lo demás lo tenemos que dejar igual. Está cogido por el mismo sitio. Porque el acoplamiento ahora lo vamos a hacer aquí en estos nodos de multifísica. Puedo añadir un acoplamiento de expansión térmica. ¿Vale? Bien, este acoplamiento de expansión térmica, bueno, pues lo voy a dejar en todos los dominios. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque todos los dominios, cuando cambie su temperatura, pues puede cambiar tanto en los dominios de sólido como en todo lo demás. ¿De acuerdo? Bien, bueno, aquí tendríamos que añadir, asignar que también ponemos como aluminio, ¿de acuerdo? La cubierta térmica, ¿vale? Bueno, pues lo iríamos haciendo, ¿vale? Pues ahora ya esa expansión térmica pues va a depender de la temperatura local que hay en cada sitio, ¿vale? Aquí en transferencia ya hemos hecho el acoplamiento en este apartado de multifísica entre la temperatura que se calcula aquí en la transferencia de calor en sólidos y las deformaciones estructurales que aparecen en cada punto. Bueno, aquí en transferencia de calor en sólido, pues lo que hay que poner es las condiciones térmicas. Ahora mismo está aislado térmicamente en la condición de contorno por defecto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y vamos a poner temperatura. Una temperatura en los contornos externos. Pondríamos una temperatura fija en los contornos externos de la cubierta. ¿De acuerdo? Y pondríamos, aquí pondríamos los menos 25, que se llamaba T sub 0, creo que se llamaba. A ver. Sí, T sub 0, que son los menos 25 grados a los que está mantenido. Eso lo vemos aquí. En propiedades generales, T sub 0 son menos 25 grados. Es uno de los parámetros que tenemos definidos. ¿De entonces, ahora solamente esta temperatura externa está a T sub 0. Y habría que poner una temperatura, ¿vale? En las superficies externas, donde se produce radiación, y en los contornos, etc. ¿Vale? Bueno, habría que seleccionar todos estos contornos. ¿Vale? Aquí lo podemos hacer directamente. ¿Vale? Porque intercambia calor por radiación con esos contornos. ¿Vale? Y este estaría pues a los 22,5 grados de X, que hemos dicho que está el medio ambiente. ¿Vale? Bien, y aquí en estas superficies, bueno, podemos dejarlo para que esté entre todas las superficies, entre todas ellas por la diferencia de temperatura, y ya está. Y aquí simplemente, bueno, aquí diríamos que la emisividad tenemos que explicitar en este caso para tener en cuenta el intercambio por radiación cuál es la emisividad de cada superficie.
Esto ahora mismo por defecto es desde material, pero en los materiales no hemos hecho asignación de esa emisividad de la superficie, pero la podemos hacer directamente aquí. Si ponemos user define, podemos poner que, bueno, que las superficies son bastante emisivas, 0,9. Si pudiéramos 1, tendríamos una superficie que serían perfectamente emisiva y perfectamente absorbente, como sería un cuerpo negro. ¿Vale? Muy bien, pues, ¿qué quedaría por hacer? Pues aquí, bueno, habría unos cuantos detalles que hay que habría que terminar de ajustar. Bueno, son ya detalles menores que no tenemos aquí. Por ejemplo, aquí, como pueden ver, aquí en los materiales faltan especificar, ¿de acuerdo?, la conductividad térmica y la capacidad calorífica a presión constante de cada uno de estos materiales ópticos. Pero bueno, eso ya simplemente sería de las especificaciones de fabricantes de estos vidrios ópticos, pues poner aquí sus valores, ¿de acuerdo? Y también el de la silicona que se utiliza para el montaje de las lentes, ¿vale? Porque no hace falta para hacer el cálculo de transferencia de calor en sólido. Muy bien, pues una vez que esos detalles, y no sé, creo que hay algún detalle más, porque algunas superficies la emisividad se considera diferente, pero bueno, ya eso ya son detalles de la simulación. Lo que me importa es que vean ustedes cómo se hacen los acoplamientos que hemos visto. Aquí el acoplamiento ya está hecho, entre la radiación, la transferencia de calor por radiación y el cálculo de la transferencia de calor por conducción y la temperatura, se hacen esta multifísica de aquí. ¿De acuerdo? Como podemos ver aquí, acoplan la interfaz de transferencia de calor en sólidos con la de radiación entre superficies. ¿Vale? Muy bien, pues lo que voy a hacer es, ya salvo esos detalles, faltaría esos detalles aquí en estacionario. Como podemos ver, calcularíamos todas estas partes de formación estructural y todas las transferencias de calor, tanto de radiación como de conducción, ¿vale? Y en el segundo paso, ponemos aquí, pues aquí, exactamente, tendríamos también que deshabilitar la transferencia de calor. Aquí se puede deshabilitar en el propio estudio, el propio paso de estudio, qué física queremos resolver y cuáles no resolveríamos tampoco. Aquí en este caso, solamente resolveríamos la óptica geométrica, ¿vale? Y teníamos también estos acoplamientos, de forma que el trazado de rayos lo haríamos cuando ya tenemos todas las temperaturas finales y las deformaciones finales en nuestro sistema. Entonces ya vemos cómo ese trazado de rayos viaja a través de la superficie deformada de las lentes, ¿vale? Bueno, una vez hecho eso, le daríamos a calcular. Esto tarda un rato en calcular. Bueno, esto no, y lo que voy a hacer es abrir eh, uno que ya está calculado y terminado para ver simplemente, pues, que podemos analizar los resultados, ver cómo cambia la temperatura de unos puntos a otros por la radiación, etc. Todo ese tipo de análisis sobre las soluciones obtenidas. A ver, ya está cargando. Bien, aquí lo tenemos. Bueno, el análisis es similar al que le mostré antes. Bueno, aquí tenemos el trazado de rayos, ¿eh? Y vemos las diferentes temperaturas. Vemos cómo hay la cubierta está a menos 25, ¿vale? Pero aquí tenemos el diagrama de puntos que llegan ¿vale? Igual que antes, vemos que hay deformaciones también debido a las deformaciones estructurales y de temperatura, ¿de acuerdo? Y estos serían ¿no? Tarda un poquito en generarse la gráfica. Aquí. Estas serían las deformaciones de la estructura, ¿de acuerdo? Vemos cómo, pues, las deformaciones
son las interferencias máximas son del orden de 121 micrómetros, ¿eh? Pero claro, eso para un instrumento óptico pues es apreciable en la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos instrumentos ópticos que tienen que ser de alta precisión. Esta sería la distribución. ¿Eh? Vale. Y bueno, pues ya está. Para este caso, con la radiación, pues se hace el mismo análisis que para una temperatura constante, que aquí hicimos antes, ¿no? Pero en este caso es mucho más realista. Muy bien, pues este era el modelo, que es altamente multifísico y bastante elaborado, que le quería mostrar. Y bueno, pues con esto terminamos. Antes de finalizar, pues mencionarles que tenemos un máster, estamos impartiendo un máster universitario online de un curso de duración, de un curso académico, que empieza en octubre y termina en junio del año que viene. Y ahora, a mediados de marzo, pues se abre la fase de prescripción para el máster. Este máster se llama Simulación Numérica en Ciencia e Ingeniería con Consol Multiphysics. Está organizado por la Universidad de Málaga y en colaboración con Alice Software Científico y con Consol y bueno, otras universidades y entidades que participan. Y en él, pues, se estudia todo el modelado en ciencia e ingeniería con Consol Multiphysics en profundidad, todos los aspectos, geometría, materiales, las diferentes físicas, estudio de resolvedores, los resultados, etcétera. Y también se añade aplicaciones en las áreas principales, que son los módulos de electromagnetismo, mecánica estructural, dinámica de fluidos, ingeniería química, referencia a calor, etcétera, ¿vale? Y pues nada más.